Saludamos al periodista y analista político Jorge Ortiz. Jorge, muy buenas tardes, muy buenas noches para quienes nos ven en la televisión en esta noche. Quisiéramos su punto de vista sobre un tema que se encuentra en suspenso en Ecuador. En suspenso porque pasó de la Asamblea con una recomendación para el presidente Lasso, o un procedimiento más bien, de reforma a la ley de comunicación en el cual se había tomado un informe de minoría de la Asamblea, y el presidente Lasso tiene en sus manos este documento que podría convertirse en ley de comunicación, salvo que el presidente lo vete en forma parcial o total. Si ha tenido la oportunidad de mirar a este documento, quisiéramos rogarle su criterio. Muchas gracias, Gustavo. Buenas noches. No he visto el documento, he visto la información. He estado poco en el país, en realidad. He tenido que viajar por unos asuntos personales difíciles, pero he visto las informaciones de los medios serios de comunicación. Y está claro que una vez más el correísmo intenta imponer la mordaza que ya impuso con la ley de comunicación que aprobó durante sus 10 años y más de gestión. Es una barbaridad que cuando el Ecuador parecía haber rescatado los derechos ciudadanos, entre ellos el derecho a la libre información, que cada persona se informe a través del medio de comunicación que cada uno elija, el correísmo, ahora con sus aliados, los sectores de Pachacuti, los tránsfugas de siempre, etcétera, pues intente reponer esa mordaza que ha sido tan criticada, tan cuestionada y que es tan atentatoria contra los intereses ciudadanos, contra los derechos ciudadanos. Espero que el presidente Lasso le imponga el veto total o parcial que sea necesario para impedir que la mordaza sea otra vez aplicada a los ciudadanos ecuatorianos. Claro que con el veto parcial quedaría abierta la oportunidad de que en la Asamblea se pueda conseguir una mayoría calificada y ratificarse en todo lo hecho. Entonces tiene que ir al veto total. Si el presidente no tiene una mayoría o por lo menos un bloque que le garantice los votos necesarios para que no pueda la Asamblea insistir en la mordaza, pues el presidente tiene que aplicar un veto total. Yo siempre he sido partidario y lo he dicho desde que Correa en su gobierno empezó a esbozar una ley de comunicación. Yo siempre he dicho que la mejor ley de comunicación es la ley que no existe. Existen en las leyes civiles y penales suficientes instrumentos jurídicos como para impedir cualquier exceso que se pueda cometer a través de los medios de comunicación, cualquier tipo de calumnia, de exceso, de atentado al honor de los demás. Por eso una ley de comunicación siempre es innecesaria, y en las democracias genuinas, auténticas, las leyes de comunicaciones simplemente no existen. Hay un estribillo muy utilizado por los miembros de UNES y también por sus adeptos cuando cualquier ley que tiene que ver con derechos en Ecuador se la está estudiando. Cualquier tema que lleve a una conculcación de derechos que existen es llamado como una regresión de derechos y es algo prohibido por la Constitución. En este caso, lo que se estaría haciendo es justamente eso. La ley del correísmo fue modificada en aras de ganar derechos de libertad y de expresión en Ecuador. Y ahora se estaría volviendo una retrogradación de la ley a la misma o a peores circunstancias. Exactamente, y ese es el drama que atraviesa el Ecuador, que a pesar de que durante tantos años ha sido denunciado el carácter opresor, represor del correísmo, hay todavía millones de ecuatorianos que siguen viendo a Correa y a su gente y a su gobierno como un acierto. Yo estoy convencido de que el gobierno del presidente Rafael Correa fue tal vez el más dañino que ha habido en la historia del Ecuador, por las profundas heridas, por las divisiones profundísimas, insalvables que causó, y que quiera volver a una ley mordaza, a negarles a los ciudadanos el derecho de que cada uno elija a través de qué medios se informe, me parece una regresión verdaderamente peligrosa, y sobre todo me preocupa el síntoma que eso podría ser de que Correa está considerando un pronto regreso al poder de él o de alguno de sus súbditos, y que por eso se apresta a poner una ley de comunicación o una ley mordaza, de manera que cuando él o su gente vuelva al poder, la gente le pase lo que le pasó en sus 10 años, que no se entere de la verdad de lo que estaba ocurriendo, y la gente puede ser engañada y conducida a la
convicción errónea de que es un gobierno de manos limpias cuando fue el gobierno de manos más sucias, por lo menos de la historia reciente del Ecuador. Bien, veamos qué es lo que decide el presidente y qué deriva tiene. Pasemos al tema coyuntural, al tema electoral. Este día viernes hay un hito dentro de este año electoral. Partidos, movimientos políticos deben haber configurado alianzas, si es que lo van a hacer, y también esto, en consecuencia, trae el nombramiento de posibles candidatos a alcaldías, prefecturas y cargos de menor jerarquía también en provincias y cantones. ¿Cómo ha visto usted este proceso? Estos procesos de democracia interna de partidos y movimientos han dejado ya algunas lecturas, particularmente en las principales ciudades del país, donde los personajes son más conocidos. A mí me preocupa mucho que haya esa enorme dispersión política, ¿no? Lo óptimo para que funcione bien una democracia es que haya 2 o 3, máximo 4 partidos políticos grandes, sólidos, con ideología, orgánicos, verdaderamente representativos de corrientes de opinión. En el Ecuador, en vez de 2, 3 o 4 partidos políticos serios, sólidos, existe un montón, una cantidad inalcanzable de movimientos, la mayoría de ellos sin ninguna ideología, sin ninguna representación genuina del sentimiento de algún sector de la sociedad. Y esa dispersión hace que nuestra democracia sea cada vez, aunque suene paradójico, sea cada vez más antidemocrática. Es una democracia en que la representación no es auténtica. Los ecuatorianos, por ejemplo, Gustavo, podemos sentirnos representados por esta Asamblea Nacional, por esa Asamblea Nacional vergonzosa, con un nivel intelectual paupérrimo y siempre obstaculizando, complicando la gobernabilidad del país. Y eso lamentablemente nos va a pasar poco a poco y cada vez más con alcaldes, con prefectos, con concejales. Todavía los gobiernos seccionales tienen en el Ecuador algún nivel de representación. Todavía de alguna manera los ciudadanos de varios cantones y de varias provincias se sienten representadas por sus autoridades locales. Pero a medida que hay 6, 8, 10, 16 candidatos, que cada uno se lanza por su propia voluntad sin representar nada ni nadie, cada vez ese mínimo margen de representación que teníamos en una democracia que es representativa se va a ir perdiendo y eso es trágico para el futuro del país. Uno de los serios problemas del país, debido a los problemas de carácter político, social, económico que existen, es que se ha convertido en un escenario ideal para los populismos. Varias manifestaciones de esto se ven en las principales ciudades del Ecuador. En Quito está, por ejemplo, el intento de retorno a la alcaldía de Jorge Yunda. Claro, y ese es precisamente el problema. Si tuviéramos 3 o 4 partidos con 3 o 4 candidatos, pues sabríamos el momento de ir a votar con claridad qué representa y qué se propone hacer cada candidato. Pero en esta turbulencia de candidatos, 16 hubo en Quito la vez pasada, terminamos votando por un hombre que no estaba calificado para ser alcalde de Quito, Jorge Yunda, y lo demostró. En los meses que fue alcalde fue un desastre. Los servicios públicos, que en Quito suelen ser bastante aceptables, los servicios municipales, se desmoronaron y rápidamente cayó en la corrupción, algo que es muy doloroso que exista en un consejo municipal. Y claro, en medio de esa turbamulta de candidatos, Jorge Yunda puede volver y hasta puede volver a ganar. Claro, esta vez tendrá pelea con otros correístas que también se disputan la alcaldía de Quito, porque lamentablemente se ha vuelto un botín para los políticos más codiciosos y más desalmados. Las alcaldías han dejado de ser unos lugares de servicio público en que los mejores ciudadanos llegaban para hacer un servicio valiente, útil, eficiente a sus ciudadanos. Quito, por lo menos, y creo que es el mismo caso de Cuenca, por ejemplo, ha tenido a lo largo de su historia una serie de candidatos, una serie de alcaldes que han sido verdaderamente dignos de elogio, que han hecho mucho por la ciudad. Cada vez eso se va desmoronando y en eso tienen la culpa los políticos, pero también tenemos la culpa los ciudadanos que votamos por esa gente descalificada o muy poco preparada. En Cuenca tenemos un alcalde que llegó con las justas, fue un outsider en la elección anterior, ahora intentará permanecer en el cargo, pero salió de entre 14 candidatos y de hecho
llegó con una votación muy baja como para tener fortaleza, y esto se ha demostrado en cuanto a los efectos negativos durante su periodo. Quisiera invitarle a dar una visión, un vistazo más bien, a la ciudad de Guayaquil, en donde aparecen también una serie de candidatos que van desde un extremo con la polémica alcaldesa Cintia Viteri para la reelección, pasando por Héctor Vanegas para la prefectura del Guayas por Centro Democrático con Jimmy Jairala. Es una pena lo que está pasando en Guayaquil. Yo que nunca he sido muy afín al Partido Social Cristiano, tengo que reconocer que los años de manejo municipal por parte primero de León Febres Cordero y después por Jaime Nebot, el municipio de Guayaquil fue un municipio que cambió su rumbo. El desastre que fue en los años de los Bucaram y toda esa turbamulta, se empezó a enrumbar ese municipio correctamente, empezó a hacer obras, empezó a ser eficiente. Y ver que ahora, de las manos de una misma social cristiana, como Cintia Viteri, otra vez está inundado el municipio de Guayaquil de populismo, de demagogia. Da mucha pena, y da mucha pena que hoy, cuando Cintia Viteri va a la reelección, al frente estén una serie de candidatos, por lo menos los que hay hasta ahora, que tampoco representan una garantía de nada. El señor Jairala, pues sabemos lo bailarín que ha sido todos estos años, lo poco serio que ha sido todos estos años, y que el señor Vanegas, candidato a prefecto, diga tonterías como la que dijo el otro día, una cosa ofensiva, insultante, barrio bajera, indigna, pues demuestra el nivel paupérrimo que ha caído la política ecuatoriana, ¿no? La política ecuatoriana debería ser, en el sentido aristotélico, pues el gobierno de los mejores, ¿no? Deberían llegar a manejar las ciudades, las provincias, los países, la gente más calificada, más apta, más honesta. Y en el Ecuador está sucediendo todo lo contrario. El nivel de la política es cada vez peor, y poco a poco nos vamos quedando sin tener en quién creer. Recién apareció una encuesta de perfiles de opinión que daba una credibilidad a la Asamblea Nacional del 3,5%, me parece, a nivel nacional, 2,5% a los partidos y movimientos políticos. En Cuenca obtuvo un punto menos, 2,5% y 1,5% respectivamente. Y de esta misma clase política vamos a seguir eligiendo, además, con una tendencia al crecimiento que en las próximas elecciones, no me refiero a las de febrero, a la siguiente, llevaría ya a la situación que tengan que elegirse a 150 legisladores. ¿Qué correctivos se deberían hacer en la política ecuatoriana? Bueno, yo creo que la Constitución de Montecristi fue un mamotreto que debió haber sido mandado al basurero en cuanto se acabó la era correísta a mediados del gobierno del presidente Moreno. Esa fue una constitución, la de Montecristi, la del 2008, hecha para un caudillo, para Rafael Correa, como anteriormente hubo en el Ecuador en el siglo XIX una constitución que hizo el presidente Flores para él y después el presidente García Moreno para él. Pero ambas constituciones, la Carta Negra y la Carta de la Esclavitud, fueron caducadas en cuanto se terminó la era de dominio del respectivo líder. Debimos haber hecho lo mismo. Lamentablemente, ni Moreno ni ahora el presidente Lazo han tenido la decisión, incluso podría decir el coraje, de plantear al pueblo ecuatoriano la necesidad en un referéndum de abrogar esa constitución y de darle al Ecuador una constitución que no sea hecha para un caudillo, sino sea hecha para un país. En esa constitución, pues hay que crear unas estructuras de representación que sean válidas. ¿Cuál es el motivo para ampliar el número de representantes a 150 si hoy con 137 tenemos una Asamblea Nacional de vergüenza? Basta ver las autoridades. Ve quiénes son las autoridades, Gustavo. Da pena. Estos son nuestros presidentes y vicepresidentes de nuestra legislatura. Eso es lo mejor que tenemos. No tenemos algo mejor que darle al país para que legisle. Entonces, ampliar el número de legisladores es ampliar el espacio a la mediocridad, a la demagogia, al populismo y también, lamentablemente, a la corrupción. Creo que hay que pensar en cámaras más cortas, tal vez 2 senadores y diputados, pero con mejores requisitos. Algo en lo cual no se trata de imponer
normas legales, decir hay que tener un doctorado o algo por el estilo, sino un número suficientemente corto de legisladores, de manera que al votar, cada ciudadano sepa por quién está votando y no vaya y ponga una línea simplemente por la lista sin saber quiénes son los de esa lista y vayan a la Asamblea Nacional gentecita como la que ha ido esta vez y que es verdaderamente una vergüenza. Yo creo que hay que buscar el momento de cambiar esa constitución y en una nueva constitución, insisto, hecha para el país, no para un caudillo, cambiar los órganos de representación política para que los ciudadanos sepamos mejor a quiénes elegimos y por qué los elegimos. Usted sabe las esperanzas que pusieron, que posiblemente pusimos muchos ecuatorianos en que Guillermo Lasso, su gobierno, den un golpe de timón en la política ecuatoriana. ¿Tendrá aún tiempo el presidente? ¿Hay algún vestigio de que así pueda suceder? Me temo que no, Gustavo, me temo que no. En el Ecuador, el tiempo de que disponen los presidentes para maniobrar con plena capacidad es corto. Al presidente Lasso se lo dijo en los medios de comunicación, en las columnas de opinión, que aproveche el envión inicial de su triunfo electoral, que fue más que un triunfo ciudadano, fue más un triunfo ciudadano que un triunfo de él, porque él hizo una muy mala campaña. Pero los ciudadanos, ante el temor absolutamente comprensible y válido de que viniera otra vez el correísmo, con toda su codicia y toda su corrupción a cuestas, la gente se unió detrás de Guillermo Lasso y se le dijo, tiene poco tiempo de maniobra, hay que tomar decisiones rápidas, profundas, valientes. El presidente Lasso lamentablemente no entiende la política, lo ha demostrado en estos 14 meses. Entiende otros aspectos y ha tenido éxitos en algunos otros ámbitos, pero en la política ha sido un fracaso. No ha tenido ni un solo día la iniciativa política, siempre ha andado detrás, corriendo, sudoroso, agitado, detrás de los acontecimientos políticos, tratando de alcanzarlos, y generalmente no ha podido. Y han pasado 14 meses. Los niveles de popularidad que tuvo, por ejemplo, después de la vacunación, hoy ya no existen y no veo cómo los pueda recuperar. Hoy parecería que el presidente Lasso se ha conformado con ser un presidente más, otro más del montón, de los que van y vienen sin pena ni gloria y pasan a la historia sin otro epígrafe que decir 4 años perdidos. Yo me temo que el presidente Lasso le faltó en su momento comprensión de la política y decisión. Lamentablemente un presidente tiene que ser un hombre que tome decisiones, no puede ser un Hamlet que se pasa cavilando ante la calavera. En ese ser o no ser, el presidente Lasso ha optado por terminar siendo un presidente más que se contenta con sobrevivir en la presidencia, aunque ya no tenga capacidad de maniobra, aunque ya no haga probablemente nada positivo por el país y aunque viva bajo la amenaza de que la alianza Correa-Nebot le dé el golpe, lo tumbe y lo mande para su casa. Es una pena, creo que las posibilidades de una reacción son ínfimas, casi nulas. Bien, queremos agradecerle mucho, Jorge, por habernos acompañado. Muchas gracias a usted, Gustavo. Buenas noches. Jorge Ortiz, periodista de larga data, en una visión rápida de esta semana de elecciones primarias y de decisiones de los partidos políticos ecuatorianos para conformar alianzas.